Hay un hecho diferencial que antes apuntaba brevemente Juan Manuel en la entrevista que ha precedido a la mesa. La diferencia fundamental entre el colonialismo esclavizante anglosajón y el imperialismo español es que allá donde España llegaba, lo primero que se fundaba y que se construía una iglesia, una escuela y posteriormente una universidad. Donde llegaban los anglosajones, lo primero que se construía era un banco y una lonja de esclavos. Y la logia. Y la logia. Que es importante. Eso está ahí. Esa es la gran diferencia, a pesar de que el librito escrito por aquel dominico miserable que se llamaba Fray Bartolomé de las Casas, pues nos hizo un daño. Ese libro habría que reinterpretarlo, ¿eh? Terrorífico. Ese libro habría que reinterpretarlo. Terrorífico, fue el alimento de la hoguera de la leyenda negra. Pero ese libro habría que reinterpretarlo. Ese libro no es una crítica, a lo que debe ser. No me apeo ni un milímetro. No. Vamos a ver. Ese libro se ha manipulado. Yo estoy convencido. Ese libro se ha manipulado. Se manipuló, sobre todo desde Holanda, ¿no? Por la Casa de Orange, que es la más interesada en hacer sangre sobre eso. Pero realmente lo que demostró Bartolomé de las Casas, ¿no? El obispo de Chiapas, creo que era, ¿no? Es que en solo 2 años y ante el planteamiento mero de los problemas que podían surgir más que de los que habían surgido, la monarquía española toma cartas en el asunto y crea una ley de protección de las Indias en la que equipara prácticamente en derechos y en algunos casos hasta los supera a los derechos que había en el territorio peninsular español. Es decir, que quizá ese libro extrapolado de la intención que tenía, que era un mero informe, no era una crítica, no era una denuncia, que jamás tuvo esa vocación, Bartolomé de las Casas, era un informe para conseguir una ley que no hubo ningún problema en conseguir. Es muy interesante que hayáis sacado a Fray Bartolomé en este asunto, porque lo que pasa en América no pasa en Filipinas. Es muy interesante. Porque Filipinas pasa después que América. Claro. Cuando se llega a Filipinas ya ha tenido lugar la controversia de Valladolid, donde por primera vez en la historia un emperador en la cumbre de su gloria decide parar las conquistas hasta tener la certidumbre moral de que está obrando conforme a, la moral. Y es una cosa única en la historia. Única. Y ahí nace lo que conocemos como derechos humanos. Es un invento español, no por español, por católico. Fray Bartolomé es otra historia. Quiero decir, podemos Fray Bartolomé cae en muchas exageraciones. Abusos hubo, como eso no se puede negar. Y además sabemos que si nos centramos solo en eso, claro, es lo que pasa en la historia y donde hombre, esa leyenda negra.